Muy buenas tardes. El día de hoy mi equipo y yo estaremos presentando lo que es la actividad integradora número 2 de lo que es la materia de trámites fiscales y procesos del comercio exterior. Primero estaremos explicando lo que es un cupo. Después les diremos dónde pueden solicitar los cupos, ya sea de manera electrónica o presencial. Les diremos cómo se clasifican los cupos, que en este caso son dos, los beneficios que tienen los cupos y cuáles son los pasos de este. Algo muy importante que hablaremos es sobre los cupos, que en este caso el producto que elegimos fue el calzado, para que quede mejor explicado y puedan entender cuál es la función de los cupos. Mi equipo está conformado por Litsi, Arafa y yo, Michelle. Iremos intercalándonos uno a uno para que quede mejor explicado todo este tema y que pueda comprenderse lo que queremos transmitir. De acuerdo con la Secretaría de Economía, los cupos de importación y de exportación han sido utilizados en los tratados comerciales internacionales como mecanismos para preferenciar la importación y exportación de las mercancías que interesan las partes del tratado que se está acordando. Y en México, con la aplicación de los cupos de importación, se permite la entrada de mercancías al territorio nacional mediante un arancel normal o preferencial, porque hay dos tipos, como sea necesario, pues para proteger una cadena productiva determinada. El cupo de exportación es aplicado por otras naciones en términos de los tratados internacionales, ya sea depende de cada uno, lo que da oportunidad para que las mercancías nacionales lleguen a los mercados exteriores en condiciones mejores que la de los competidores. Importar al amparo de un cupo otorga ventajas al importador, es lo que les estoy diciendo, debido a que en algunas ocasiones se logra un descuento arancelario adicional respecto del arancel normal. Ya ven que les dije que hay dos tipos, con la que esté grabada la importación de terceros países. De igual forma sucede al momento de las exportaciones. Ahora explicaré lo que es un cupo. De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Comercio Exterior, se entiende que por cupo de importación o exportación, cualquiera de las dos formas, es el monto de una mercancía que podrá ser ya sea exportada o importada dentro de un arancel cupo. Un cupo tiene como propósito la importación de un monto determinado, o sea, nosotros podemos decir o podemos fijarnos cuál es el monto de este cupo y de algún producto o de alguna mercancía con un arancel, que es un impuesto, menor al que aplica a las mercancías que se importan sin este beneficio. La autorización para tener un cupo se otorga a través de un certificado de cupo que tenemos que procesar y tiene una vigencia determinada. No es completamente infinito lo que dura un proceso, un trámite de certificado de cupo, sino que tiene una vigencia determinada y esta se establece en el certificado que pediremos. Los cupos nos permiten a las empresas o personas físicas usuarias disminuir los costos de las importaciones y en consecuencia éstas se vuelven un poco más atractivas y competitivas respecto a otras operaciones que no se realizan bajo este esquema de cupo. O sea, los cupos nos ayudan a que sea más atractivo todo esto y en realidad pues es algo muy conveniente para las empresas que lo utilizan. Este beneficio representa pues un ahorro real, o sea, es un ahorro que se encuentra en las empresas y las personas físicas para sus mercancías y productos y puede ser cuantificable en términos económicos. Entonces, por lo general, los cupos los utilizan empresas importantes o empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero enviar mi mercancía, quiero enviar mi producto, ya sea para importar o exportar, quiero que tenga un ahorro y que pues sea un monto determinado, o sea, el monto determinado que sea un poco más bajo, ya con el arancel y los impuestos que vaya a tener esta mercancía o producto. Importación y exportación, los documentos originales con copias certificados con solicitud y también la protección de datos personales. Los datos personales, recuerda, serán protegidos y serán incorporadas, tratados del sistema con fundamentos al artículo 20 y 21
de Ley Federal de Transparencia y Accesos de la República Mexicana, y podrán también tramitarse conforme con el positivo de la Ley de la Unidad Administrativa. Ya. Existen dos tipos de cupos, que el primero es el cupo máximo, que es el que se refleja en una cantidad o en una unidad de media máxima que se puede importar o exportar dentro de un periodo determinado, que generalmente es en un año. Y el cupo dentro de un arancel cupo, que es el que refleja en una cantidad máxima que se puede importar o exportar con un determinado nivel arancelario, es decir, cuando tenemos una cierta cantidad de mercancía a la que estamos importando o exportando, tenemos que pagar un determinado arancel. Así, cuando la mercancía de la que trate, la que estamos importando o exportando, no llegue al tope establecido, al exceso del tope establecido, para que no nos veamos con la obligación de pagar un arancel mayor. Deberán ser asignados por medio de la licitación pública, por lo cual se expedirá convocatoriamente con el objeto de que cualquier persona física o moral presente posiciones para adquirir parte o la totalidad del cupo asignado a determinada mercancía a la que estamos exportando o exportando. La Secretaría de Economía deberá publicar una convocatoria correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, con un lapso de antes de 5 días del periodo de registro, conjuntamente con las bases bajo las que se regirá dicha convocatoria, las cuales deben de tener la descripción del cupo y su monto, o en su caso pues el monto máximo, lugar y fecha y horario en la que se proporcionan las bases de su licitación y el costo, y el lugar y la fecha para la presentación de posturas y adjudicación. Por medio de la licitación, el monto del cupo se distribuye entre aquellos interesados dispuestos a realizar un pago para la adjudicación de una parte o la totalidad del cupo. Los interesados acuden presencialmente para presentar sus ofertas en un escenario de libre competencia, y las autoridades realizan la revisión de las ofertas, así como el cumplimiento de los requisitos, y después se adjudican las posturas que estén en modo o que estén cumplidas. También existe la asignación directa, que consiste en la distribución de un monto determinado de un cupo entre un número de personas o empresas interesadas, con base a ciertos criterios establecidos, que por ejemplo es el nivel de participación en las exportaciones o en las importaciones, que es el consumo, entre otros. Y pues bajo este mecanismo se pueden establecer topes individuales a un sector beneficiario, y si el solicitante cumple con todos los criterios establecidos, el monto del cupo se va a autorizar. Y también existe el primero en tiempo, el primero en derecho, que es la distribución del monto determinado de un cupo y se realiza conforme la orden de prelación de las solicitudes de los interesados, es decir, conforme se van recibiendo por la autoridad y hasta agotar la cantidad existente. Cabe mencionar que para los mecanismos de asignación es necesario presentar una solicitud de asignación de cupo ante la autoridad, y pues hay dos medios para realizar dicha solicitud, ya sea por medio de electrónico o acudiendo a las representaciones federales. Y pues una vez realizado el acto que se adjudica por la Secretaría de Economía, se va a expedir el certificado del cupo correspondiente al beneficiario. En un resumen, existen 3 certificados de cupo, que es el primero en tiempo, el primero en derecho, que es conforme a la orden de apelación. La licitación pública es por medio de la convocatoria, tiene un escenario libre y competencia. En conclusión, existen 3 tipos de certificados de cupo, que es el primero en tiempo, el primero en derecho, que es conforme a la orden de apelación, y la licitación pública, que es por medio de convocatoria, que tiene escenario y es de libre competencia y se tiene que pagar por adjudicación.
y la asignación directa, que es la distribución con base en criterios y que tiene dirigido a ciertos y está dirigido a ciertos sectores. En su respectivo acuerdo son 2 pasos. Tienen que hacer. El primer paso es la solicitud de la asignación del cupo. A efecto lo puede obtener de la sección de los interesados. Deberían contar con la documentación y las caracterizaciones para ser beneficiario. Es de lo anterior, de conformidad con el acuerdo de regla. Ahora explicaremos lo que es el cupo, pero para confección y calzado, que fue el producto que elegimos nosotros. El cupo para lo que es confección y calzado fue publicado en 2004 en el Diario Oficial de la Federación. Los trámites que tiene son 3 en total, los cuales explicaré a continuación. El primero es la asignación directa de cupo bajo la modalidad de primero en tiempo, primero en derecho. Esto es tanto para personas físicas o morales, cualquiera de las dos puede utilizar este trámite. La segunda es la expedición de certificado de cupo obtenido por asignación directa bajo la modalidad de primero en tiempo, primero en derecho. Y la tercera y última es el registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la Unión Europea, que es la UE, o la Asociación Europea de Libre Comercio, que es la AELC. Estas son las siglas de esta asociación. Los formatos que se manejan son la solicitud de asignación de cupo, que esta ya la había mencionado anteriormente cuando expliqué lo que era un cupo. También está la solicitud de certificado de cupo, este también ya la habíamos mencionado anteriormente. Y la tercera y última es el registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. Si tú eres una persona que tiene como mercancía o productos el calzado, pues puede ser muy importante o puede que tú lo consideres importante conocer lo que son los cupos y cómo los puedes utilizar o aplicar a tu producto. Como ya habíamos mencionado, puede significar un ahorro real para las personas que lo utilizan, ya sea personas físicas o empresas, que es muy común que lo utilicen hoy en día. Así que si tú eres una persona que maneja estos productos, es importante que conozcas qué son los cupos y cómo los puedes aplicar a tu mercancía. Que son los cupos para la importación y la exportación, que vienen siendo las medidas de protección que sirven para limitar las importaciones y las exportaciones de mercancías en valor o en cantidad que realiza un país durante un periodo más o menos de un año. Cuáles son los tipos de cupos que existen, y también aprendí acerca de cuáles son los procedimientos para el cupo y los procedimientos que se realizan para la producción del zapato, o bueno, sí, de productos de zapatos. Y pues pienso que todo esto es muy importante para mí, ya que estoy estudiando negocios internacionales, y pues aprender sobre estos conceptos y cómo funciona dentro y afuera en el ámbito de los negocios y la administración es totalmente importante, ya sea para los negocios que voy a estar emprendiendo en un futuro, o si llego a trabajar en alguna empresa, pues comprender y saber todos los procedimientos que se tienen que hacer al realizar una importación o una exportación de pues ciertos productos que vaya a estar produciendo. Y pues esta actividad resultó muy beneficiaria para mis conocimientos. Bueno, lo que podemos concluir sobre esta actividad integradora es que los cupos son algo muy importante para nosotros que estudiamos negocios internacionales, puesto que estos se utilizan al momento de querer importar o exportar algún producto. Para mí, pienso que es algo que debemos de estar actualizando, que debemos de estarle prestando atención para que si en algún momento dado de nuestra vida profesional o laboral lo llegamos